Listo, economista, ya lo vemos en la conexión. Bienvenido a la 96.9 FM Guayas, como nos ubican en redes sociales. Es comprensible a esta hora estar un poquito todos ustedes, yo despistados, así que el país también un poco despistado, así que ahí vamos adelante, así que un abrazo a todos. Economista, buenos días, bienvenido, un gusto siempre tenerlo aquí. ¿Cómo usted ha visto, cómo se da el enfoque económico ahora luego de las elecciones? Estuvimos también conversando días anteriores sobre esta incertidumbre que causa también un efecto económico de saber, esta incertidumbre de saber quién va a ganar y cuál será la política económica que va a implementarse en el país. Sí, mira, es como en la vida diaria, ¿no es cierto? La percepción de incertidumbre, de riesgo, es quizás lo que más nos frena o nos hace avanzar en la vida, ¿no? Cuando el entorno es incierto, cuando uno ve muchos riesgos alrededor, uno se frena automáticamente, uno dice, caramba, lo que pensaba hacer no lo voy a hacer, y eso evidentemente que es una actitud, yo diría, normal en la vida diaria, se traslada a la vida colectiva, que es la vida del país, económica del país. No hay muchas medidas de eso porque es complicado tener esa medida, incluso a nivel personal. Si yo te pregunto a ti cuánto sobre 10 es tu nivel de incertidumbre o de riesgo, uno dice, bueno, tal vez entre tanto y tanto, pero es difícil poner un número, ¿no? Entonces hay el famoso riesgo país, que había bajado en las últimas semanas de 1.200 a más o menos 900 puntos, que igual es altísimo, ¿no? Una buena parte de los países latinoamericanos están en 100, 200, 300. El Ecuador bajó a 900 y en estos días, pues después de la primera vuelta, ha vuelto a subir a 1.200 puntos. Es una poco la percepción de riesgo que se tiene afuera, y yo estoy seguro que si pudiéramos medir internamente el riesgo interno, país interno, pues sería muy alto, ¿no? Decimos, caramba, ¿a dónde vamos? Es más, la Universidad San Francisco, donde yo estoy, la semana pasada, lanzó lo que se llama el índice de incertidumbre del Ecuador, que justamente es una medida tomando diversas informaciones, y se lo hace casi a diario, que mide la incertidumbre, y obviamente desde hace un buen rato, y peor en esta semana, la incertidumbre en el Ecuador es muy alta y es mala para la economía, ¿no? ¿Cómo se puede traducir esta incertidumbre puertas adentro frente al panorama electoral que tenemos, que se nos pinta en un cuadro, y a veces hasta soñamos y estamos pensando qué va a pasar después de ese día de la segunda vuelta electoral en nuestro país? Puertas adentro, ¿qué nos podría esperar? Hay quienes dicen que si gana el uno, gana el otro, va a haber confianza, va a haber desconfianza. En el caso de ganar Luisa, se habla de un default o de una moratoria que le daría liquidez en algún momento al gobierno nacional para invertir en obra pública y que haya circulante, pero eso al mismo tiempo repercute en un endeudamiento que está ahí pendiendo sobre nuestras cabezas. ¿Qué panorama se nos pinta, economista? Sí, mira, siempre hay que pensar que lo que estamos hablando de la economía, ¿no?, que parecería una cosa ahí que está encima nuestro, la economía en realidad es la vida diaria de todos los ecuatorianos. Cuando hay más incertidumbre, más riesgo y las cosas van peor, eso afecta a la vida diaria de cada ecuatoriano. Hay menos inversión, menos empleo, menos actividad económica, menos ingresos, es decir, la gente vive peor. Entonces no es un tema así de la estratosfera, es un tema de la vida diaria de la gente. Por eso mejorar la economía es mejorar la vida diaria de la gente. Y yo creo que en relación a lo que tú decías, después mencionaremos otros aspectos, pero mencionemos dos que me parecen importantes, que los electores tienen que hacerse la pregunta, ¿no? Yo tengo que hacerme la pregunta, tú, la gente que nos escuche, cada uno tener su propia respuesta. Una pregunta muy importante es, ¿queremos estar seguros de mantener la dolarización o no? Para mí ese es un activo extraordinario de la sociedad ecuatoriana. No es que resuelve todos los problemas, por eso el Ecuador sigue teniendo problemas, pero nos da una base de estabilidad importantísima. Y entonces la pregunta que tiene que hacerse es, ¿cuál de los dos candidatos ha dicho que va a mantener la dolarización? ¿Cuál de los dos candidatos ha dicho que capaz que va a hacer una salida ordenada de la dolarización porque le parece que la dolarización no es buena? Es una pregunta muy, muy importante, ¿no? Y estemos en eso claro.
Daniel Noboa ha mantenido la dolarización y nunca ha planteado que podría salir de la dolarización. Sobre todo el vicepresidente de Luisa González en muchas épocas, ahora y antes, ha dicho sería bueno que haya una salida ordenada de la dolarización, lo cual sería gravísimo para el Ecuador. Esa es una cosa que tienen que reflexionar los ecuatorianos. Una segunda cosa es lo que tú mismo acabas de señalar, que es el tema de la deuda. Mira, todos de una u otra manera, o casi todos estamos endeudados, y casi todos algún rato pensamos y decimos qué chévere sería no pagar las deudas que tengo, ¿no es cierto? A fin de mes me llegan las cuentas, no pagar la deuda, ¿sería chévere o no sería así? Claro que sería. En vez de pagar al banco, yo tengo liquidez y con eso puedo vivir mejor. Pero ¿por qué la mayor parte de gente paga sus deudas? Porque sabe que ese ratito le puede beneficiar el no pagar la deuda, pero un año después va a estar peor, porque cuando necesite algo nadie le va a prestar, nadie le va a ayudar. Entonces acabas no pagando la deuda, ¿acabas mejor o acabas peor? Tienes un ratito de alegría y luego acabas peor. Entonces tú acabas de decir, hay gente que con Luisa González dice que podría haber un default de deuda, es decir, no pagar la deuda. Eso nos daría un ratito de plata, de alegría, de liquidez, sí, pero luego nos genera una situación peor. Es así de sencilla la economía. Economista, pero entonces estos dos puntos serían los que causan la incertidumbre, no solamente a nivel nacional, sino internacional, y que nos vean como un país en el que no seríamos atractivos para invertir, para tener estabilidad desde las inversiones, desde afuera, ¿no? Y mira, no solo desde afuera, la mayor parte de inversión en cualquier país es la inversión interna. Yo te diría que en promedio en cualquier país la relación es 80-85% inversión interna y 15-20% digamos de inversión externa. Entonces siempre es un problema, como decíamos al principio, nosotros mismos hacia adentro, ¿qué sentimos? ¿No? Y entonces si a los ecuatorianos les dijéramos, vamos a salir de la dolarización, y no vamos a pagar las deudas, ¿eso generaría un mejor clima afuera y adentro o generaría un peor clima? No tengo duda de que generaría un peor clima, tomando, como tú bien dices, solo esos dos elementos. Es lógico entonces que si hay dudas sobre mantener la dolarización y no pagar las deudas, sobre todo del lado de Luisa González, porque del lado de Daniel Noboa no hemos oído nada de eso, esos riesgos existen y hacen que las cosas empeoren. Y si ganara esa tendencia política y se aplicaran esas dos cosas, es decir, eliminar la dolarización y no pagar la deuda, podemos estar seguros que estaremos no mejor, sino peor, los ecuatorianos, no solo la economía, sino los ecuatorianos. Los jóvenes que les gusta viajar están muy pendientes de la cotización del peso mexicano, del peso colombiano, del sol peruano, y resulta que el peso mexicano se devaluó apenas ganó Sheinbaum. También estaríamos nosotros así si tuviéramos nuevamente el sucre o una moneda nacional tras cada elección. Mira, yo creo que tú bien señalas a los jóvenes, porque los jóvenes no vivieron la época antes de la dolarización. Los jóvenes como ustedes, por ejemplo, ¿sí? No han vivido esa época. Y entonces yo diría, dado que la gente se informa, como tú bien dices, la gente se informa de lo que pasa aquí, de lo que pasa allá. Si es que el Ecuador no estuviéramos dolarizados, estaríamos al menos similar a lo que era la situación de Argentina en los últimos 10, 15 años. Es decir, y todos hemos oído, continua devaluación, inflación altísima, problemas económicos, más pobreza. Y no estoy diciendo que no hay problemas en el Ecuador, los hay muchos, pero en Argentina los hay más pobreza, más problemas. Y por eso que ha tenido que venir Milei a tratar de poner orden, que no es fácil, en ese relajo, digamos, que era Argentina. Entonces pensemos que eso es lo que tendríamos en el Ecuador, es una réplica de la Argentina de los últimos 10 o 15 años si no estuviéramos dolarizados. Incluso hay gente que dice, estaríamos no como Argentina, estaríamos como Venezuela, sí, que es peor todavía. Sí. Podría ser, ¿no? Pero yo digo Argentina como un ejemplo que me parece obvio. El tema de Venezuela me parece que es un poquito diferente, pero estaríamos por ahí. Es decir, una situación mala para la vida diaria de los ecuatorianos, muy mala para la vida de la gente. Economista, usted hablaba de la dolarización y del tema del pago de la deuda. La dolarización es muy popular y sí creo que la mayoría de los ecuatorianos está en contra de que se desdolarice este país. Y bueno,
salvo las excepciones que usted dice, los jóvenes no conocieron lo que era vivir sin el dólar. Pero en el tema del pago de la deuda, hay gente que sí, y creo que eso fue una de las causas, porque aquí lo hemos analizado también con otros panelistas, de que Luisa González aumentara su participación o su votación por el tema de la seguridad, y le echan la culpa de que no hay una inversión en seguridad. No ha habido en los últimos años, o en este año tal vez no ha habido la suficiente inversión en seguridad, pero también eso va de la mano de que este gobierno ha pagado también, ha sido bastante cauto en pagar la deuda. ¿No cree que a la final eso podría también afectar, o es simplemente que no ha habido una suficiente ejecución porque el dinero de seguridad tal vez sí hay, o hay que priorizar el pago de la deuda antes digamos lo que han llamado algunos deuda social? No, mira, hay que estar conscientes que el gobierno en su conjunto, ¿no? Todo, gobierno central, municipios, etcétera, etcétera, gasta más de 40,000 millones de dólares al año. Son cerca de 48,000 millones al año, o sea, 4,000 millones al mes. Es decir, los gobernantes tienen dinero. Yo siempre estoy en contra de esa idea de que la plata no hay, ¿no? O que la plata no alcanza. 4,000 millones de dólares anuales, mensuales, es un platal. Y a nivel del gobierno central estamos hablando de esos 4,000, alrededor de un 60, 70 y pico % tiene que ver con el gobierno central. Es decir, recursos sí los hay, ¿no? Y yo creo que cuando uno dice es que no me alcanza la plata, es porque no estás priorizando suficientemente, y no estás priorizando frente a la deuda, estás priorizando frente a otras cosas que son menos importantes de hacer. Es decir, hacer sí se puede hacer. Lo que pasa, yo no soy especialista en el tema de seguridad, pero me parece que es un tema bien complejo. Si tú te pones a ver y te haces la pregunta, ¿qué países del mundo más organizados que nosotros, con más plata que nosotros, o lo que sea, más eficientes que nosotros, o al menos en el continente, han logrado resolver el tema? Caramba, el tema es bien complicado, ¿no? Porque tú dices, ¿qué hago? ¿Negocio? ¿Es una buena solución negociar? ¿Entro en una guerra a muerte? ¿Es una buena solución entrar en una guerra a muerte? ¿Aplico la estrategia de Bukele? Hay mucha gente que critica la estrategia de Bukele, etcétera, etcétera. Entonces, las soluciones en ese campo son extremadamente difíciles, porque estás enfrentándote a un enemigo oculto que tiene enormes poderes y posibilidades, y que puede hacer, tú tratas de respetar los derechos y una serie de cosas, el del otro lado no trata de respetar nada. Entonces, una lucha, más que un problema de recursos, es una lucha complicada. Además, también el tema de la deuda, debemos estar bien conscientes que lo que ha hecho el Ecuador en realidad es lo que muchas veces nosotros hacemos en nuestra vida diaria, con la tarjeta de crédito, con la deuda o cualquier cosa, es que nosotros pagamos 5,000 millones de deuda y nos endeudamos en 5,000 millones. Entonces, ¿la deuda aumenta? No, porque el rato que pagamos disminuye y el rato que nos endeudamos vuelve a subir. Entonces, la deuda no ha subido demasiado en el Ecuador. Es lo que está sucediendo, ¿no? Nos endeudamos, en definitiva nos estamos endeudando para pagar deuda, pero eso hace que la deuda se mantiene. Entonces, no hay que darle tanta importancia al tema de la deuda como si eso evitara que podemos enfrentar los problemas que tiene el país. No. Y es lo mismo que uno hace en la tarjeta de crédito, ¿no es cierto? ¿Qué hace uno? Uno dice, al final de mes pago lo que sea, ¿no es cierto? Pago $300. ¿Y luego qué haces el mes siguiente? El mínimo. Eso sí, no hay que entrar en el tema del mínimo, eso sí es muy grave, ¿no? Hay que pagar un poquito más. Sí. Pero digamos que este mes tú pagas 300, ¿y qué haces inmediatamente, el día siguiente? Vas y le cargas 300 a la tarjeta de crédito. Entonces estás haciendo eso, estás pagando 300 y te estás endeudando en 300. ¿Tu tarjeta baja o sube? No, tu tarjeta se mantiene. No digo que sea lo ideal, pero tampoco hay que pensar que por pagar la deuda en el Ecuador no podemos hacer otras cosas. No, hay que pagar la deuda y hay que hacer otras cosas en el Ecuador, pero te insisto, el tema de la seguridad es un tema bien complejo, a no ser que tú entres en una solución que, entre comillas, digamos la más fácil, que es negociar con estos grupos, como entiendo yo ha sucedido en Venezuela. El esquema venezolano es un esquema donde han dicho, ve, aquí vamos unos con otros adelante, y Venezuela se ha vuelto un estado, sobre todo un gobierno muy ligado a la narcoeconomía, pero eso no creo que es lo que queremos en el Ecuador. 7:16 de la mañana, nos quedan un par de minutos. Economista, ¿alguna recomendación para producir más dólares, es decir, que nos ingresen más divisas desde las exportaciones? Mira, el Ecuador ha hecho un gran esfuerzo
para exportar más. La gente decía que en dolarización iba a ser muy difícil exportar. Pues no, el Ecuador ha aumentado las exportaciones increíblemente. El camarón ha llegado a 7.000 millones de dólares. El cacao, en parte obviamente por el precio internacional, pero bueno, las razones no importan, es un hecho. Ha llegado a más de 3.000 millones. En total estamos por encima de los 20.000 millones de exportaciones privadas, dejando de lado el petróleo. Esto es un éxito extraordinario del esfuerzo de la gente. No hay otra cosa, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Las remesas también han ayudado. Yo sé que la contraparte de las remesas es algo muy triste, que es la migración, pero en todo caso las remesas están aportando, ojo, más de 6.000 millones de dólares, lo cual significa un salario básico mensual para más de 1 millón de familias en el Ecuador. Entonces también las remesas son muy importantes. En fin, hay un gran esfuerzo. ¿Qué tiene que hacer el Ecuador? Mira, la verdad es que el Ecuador no tiene que hacer una cosa. El Ecuador tiene que hacer 10 cosas para caminar mejor. Tenemos que atacar el tema de la inseguridad que hemos hablado, atacar el tema eléctrico, porque obvio todavía hay riesgos de que en un rato en el 2025 haya apagones. El tema de la justicia, no podemos vivir con la justicia tan corrupta que tenemos. Tenemos que mejorar la calidad de la política. Y les hago a ustedes una pregunta: ¿cuántos asambleístas fueron reelectos hace 4 días? ¿Cuántos fueron reelectos? ¿Cuántos serán? ¿Serán muchos? ¿Serán pocos? ¿Qué serán? Muy pocos. Algunos ¿pocos? Se quedaron. Qué buena cosa. Sí, porque siempre hemos dicho que son malísimos y luego les reelegimos. Entonces ahí hay un problema de nosotros mismos, los ecuatorianos, ¿no? Tenemos que hacer una reforma del Estado, la reforma de la seguridad social, una reforma laboral, una reforma en el sistema financiero para que el Ecuador se vuelva atractivo para la banca internacional. En fin, tenemos 10 cosas que hacer en el Ecuador y hay que irlas haciendo. Y una pregunta importante también es: ¿cuál de los 2 posibles gobiernos va a enfrentar de mejor manera esas 10 cosas que hay que hacer en el Ecuador? Empezando, como decíamos, con el tema de la dolarización, que hay que mantenerla como una cosa firme y valiosa en el país. Muchísimas gracias, economista. Una forma muy didáctica y concreta de decir las cosas. Gracias. Lo invitamos para una próxima ocasión. Gracias, economista. A las órdenes. Que tengan un buen día, un abrazo a todos y a la gente que nos escucha. Gracias. Igualmente, un excelente día, economista Pablo Lucio Paredes, 7:18 de la mañana.